Entonces, le vamos de manera en forma rápida de repaso a indicar que el día de hoy pues trabajaremos primero el capítulo 8, o sea, la capa de red del modelo de referencia OSI. Aquí tenemos en la parte frontal, obviamente siempre en cada uno de los capítulos tenemos los objetivos del capítulo como tal. En este caso, características de la capa per se, explicación del funcionamiento de los campos, tanto de IPv4 como de IPv6. Vamos a ver algunas características de la capa de red, ¿ok? También veremos características del modelo de referencia OSI, cómo están los encabezados IP. Esto obviamente son informaciones que nosotros vamos a ver, pero esas informaciones son, bueno, hay que aprendérsela. Sin embargo, en el proceso del desarrollo, no necesariamente tienen un nivel de importancia o de relevancia. Sí, el enrutamiento o la forma en la cual el paquete IP lleva una dirección de un origen a un destino. ¿Ok? Obviamente, eventualmente al final de cada uno de los slides, siempre hay un pequeño quiz que es importante y que te ayuda incluso para el examen del capítulo. Esos campos de los paquetes IP, vamos a verlo, pero es para conocerlo de manera general. Obviamente sé que ustedes debieron haber analizado y estudiado cada uno de estos elementos. ¿Ok? El campo de direccionamiento IPv6 lo estaremos viendo y hacer una comparación entre lo que es la parte de IPv4 y también de IPv6. Veremos cómo se arman las rutas y cómo se toman las decisiones de enrutamiento, ¿ok? Tanto en IPv4 como en IPv6, que es la puerta de entrada, entre otros elementos. Bien, aunque nosotros obviamente conocemos la tabla de enrutamiento y el comando para ver la tabla de enrutamiento, que es show IP route, también vamos a repasar esa parte. Ok. En sí, acá en los tipos de enrutamiento como tal y cómo se toman esas decisiones, tanto en lo que es el enrutamiento dinámico como el enrutamiento estático. ¿Cuáles son las decisiones? ¿Qué tipo de protocolos dinámicos son los que nosotros vamos a trabajar? ¿Cómo esos protocolos toman, digamos que las decisiones para llegar de un origen a un destino? En ese sentido, obvien esta parte que dice de que capítulo tal, nosotros vamos a trabajar en la diapositiva, que es básicamente un resumen de los diferentes capítulos del capítulo 8, que habla, como reitero, de los tipos de enrutamiento y las características de la capa de red, específicamente de IPv4 e IPv6. Veremos lo que es la resolución de direcciones. Si ustedes observan estos capítulos, tanto el 8, el 9, como veremos el 10, miren que constan de una cantidad de temas muy reducido, muy corto, porque obviamente son temas que están aislados por digamos que trabajan un mismo conceptos. Capa de red habla independientemente del esquema de direccionamiento y la resolución de dirección, el ARP, que es Address Resolution Protocol, y la importancia de él. Y el capítulo 10 habla de los parámetros de configuración de un router y eventualmente, obviamente, de un switch, que son incluso parte de lo que nosotros manejamos o vimos
digamos más bien. Al igual que los capítulos anteriores, pues este también es un capítulo corto, vamos a verlo, pero a verlo desde aquí, desde la presentación. Una presentación un tanto, digamos que con muchos slides, pero hay muchos de ellos que ya ustedes manejan. Okay. Al hablar de direccionamiento, específicamente de direccionamiento IP, se habla de la dirección lógica que tienen los dispositivos de red o que poseen cada uno de los hosts. Recordemos que hablamos que modelo OSI, un modelo de referencia a solución de problemas que consta de 7 capas y que cada una de las capas tiene una función específica. Nosotros, ubicado en la capa superior por sobre la capa 7, porque es la capa desde donde nosotros podemos ejecutar los comandos para que los dispositivos puedan ejercer la función y el funcionamiento en la red. Específicamente nosotros vamos a enfatizar el día de hoy en lo que es el routing protocol, son los protocolos de enrutamiento. ¿Ok? Los protocolos que pertenecen a la capa 3 del modelo de referencia OSI. En este caso, recuerden que el PDU o el Protocol Data Unit es lo que maneja cada una de las capas y que la capa aplicación, presentación y sesión manejan datos, que la capa de transporte maneja segmentos, que la capa de red maneja paquetes y que la capa 2 maneja tramas y que la capa 1 maneja bit. Nosotros vamos a enfatizar porque este capítulo se centra en lo que es el routing o el enrutamiento, en lo que son los paquetes, que son los PDU que manejan la capa de red. ¿Ok? En este caso, el enrutamiento es la capacidad que tiene el router de poder llevar una información de un origen a un destino. A eso es que se llama routing, ¿ok? O enrutamiento. En el proceso de encapsulación, la capa 3 empaqueta y en el proceso de desencapsulación, la capa 3 también empaqueta, porque obviamente es el PDU de la capa 3 del modelo de referencia. En esta capa, usualmente trabajan dos protocolos, los protocolos de Internet, por eso se llama IP o Internet Protocols, la versión 4 y también la versión 6, IPv4 e IPv6, que obviamente pues nosotros vamos a desarrollar ahora a continuación. Recordemos que los PDU es lo que maneja cada una de las capas del modelo OSI, datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. En este caso, hace referencia que los paquetes pueden trasladarse a través de diferentes tipos de medios, pero que eso no cambia la información. O sea, yo puedo estar en la PC izquierda que manda un paquete IP y que estar conectado a través de cobre. Que el router recibe la información y se conecta a través de un enlace serial al proveedor de servicio. Ese proveedor de servicio está conectado a otra sucursal, pero la conexión entre él y la sucursal es a través de fibra óptica. Que ese que recibe la información podría estar conectado a través de otro tipo de cable de cobre y que ese router que recibe en la casa del receptor podría estar de manera inalámbrica. Sin embargo, eso es como el idioma. Podría que esta PC, por ejemplo, manda un sí a esta y que esta PC que habla el mismo idioma español le dice a este sí. Sin embargo, cuando este lo recibe, que lo que habla es francés, pero él habla francés, español entre el router 1 y él, pero entre el router 2 y el router 3 lo que se habla es inglés. Y él le manda yes. Y ese router 3
que habla inglés con el router 2, pero habla francés con el router 4, le manda decir oui. Y que este habla otro idioma y que también le hace la afirmación en su idioma para que lo pueda entender. Eso implica que no importa cuántos tipos de medio pase una información, la información no se distorsiona porque cambie de medio. O sea, porque tú la mandes de manera inalámbrica y él la reciba por cable de cobre, no quiere decir que se cambia, que cambia la información. Cambia el tipo de medio, pero la información sigue fidedigna. ¿Preguntas? Bien, continuamos. En lo que se trata de IPv4, o sea, el esquema de direccionamiento lógico que manejan las PC y los hosts en general, tienen unas limitaciones. Limitaciones de IPv4. El agotamiento de direccionamiento IP, eso es una de las limitaciones. Pero también la extensión de la tabla de enrutamiento en Internet. O sea, cada equipo debe conocer a quien conoce a la mayoría o conocerlo directamente. Y eso hace que la tabla de enrutamiento obviamente se extienda demasiado. Y la falta de conectividad completa hace un inconveniente porque yo no conozco a todos. Yo conozco a Claro, Claro conoce a otro que conoce a Google. Ok. Obviamente, en lo que tiene que ver con la limitación o el agotamiento de direcciones IPv6, de IPv4, IPv4 tiene una cantidad limitada de direcciones que es 2 a la 32. Y específicamente esa cantidad se reduce a un mínimo de una X cantidad de clases, clase A, B y C, que apenas se utilizan 3 de las 5 clases que hay. Pero de esas 3 clases también se reduce el hecho de que hay direcciones IP privadas que no se utilizan en la Internet pública. Y eso obviamente es una de las desventajas de IPv4, que lo vamos a ver ahora más adelante. El incremento de la cantidad de dispositivos en Internet, obviamente, hace que el agotamiento sea más propenso, más rápido. O sea, esos tipos de conexiones constantes y el crecimiento regional de cada uno de los continentes ha hecho que el agotamiento de IP sea una de las limitaciones en el caso de la versión 4 de IP. Con relación a la expansión de la tabla de enrutamiento, a medida de que aumenta el número de servidores en Internet, que nosotros que conocemos un poco de lo que es la conexión, Internet, las redes sociales y demás, sabemos que el número de, de rutas en Internet, las páginas que salen de manera cotidiana, pues van aumentando de una manera estrepitosa. Y eso hace que la extensión o la tabla de enrutamiento se extienda, que el equipo tenga que gastar más recursos de memoria y de procesador para poder llegar a nuevos sitios. La falta de conexión completa hace que la tecnología necesite la conectividad de manera más completa. Pero hay un proceso llamado NAT que no lo permite, o Network Address Translation, que es traducción de direcciones IP. Obviamente que aunque esa falta de conectividad completa se ve como una limitante, eso es un plus para fines de la seguridad de la red y vamos a hablar de NAT un poco más adelante. Si observamos aquí, este
es la leyenda de lo que es IPv4, que IPv4, según estadística, ya esos son de años anteriores, esta estadística no está actualizada, hay 4.000 millones de direcciones. Pero IPv6, que como la leyenda indica, el que está en verde, tiene 340 sextillones de direcciones disponibles, que es ese numerito que está ahí abajo. O sea, 10 a la 36. Lo que indica es que es un 1 con 36 ceros. Por redondearlo, ahí están redondeando un promedio. Según los cálculos, hay más direcciones IPv6 que granos de arenas en el planeta Tierra. O sea que tenemos direcciones IP para rato, como dicen algunos adagios populares. En teoría, según los cálculos, cada individuo puede tener hasta unas 16.000 direcciones por persona existentes de las actuales en el planeta Tierra. Claro, uno podría decir, eso está un poco exagerado. Ciertamente, eso decían cuando surgió IPv4. 4.000 millones de direcciones. Eso es imposible que se gaste. Sin embargo, ya se están agotando. En el proceso de la capa 3, que es donde se desarrolla el proceso de enrutamiento, con ese esquema de direccionamiento, ya sea de IPv4 o IPv6 que recién acabamos de mencionar, las decisiones de reenvío de los hosts es tomada por el router en capa 3. Obviamente, hay decisiones que dice, bueno, ese mensaje, cuando un equipo o un mensaje llega a una dirección, de una dirección hacia el equipo, él dice, bueno, ese mensaje es para mí mismo. ¿Cuándo el mensaje es para ti mismo? Cuando un host hace un ping, por decir un ejemplo, de manera interna. O sea, tú puedes hablar contigo mismo a la dirección 127.0.0.1. O puede ser de manera local. La toma de decisión que es local, ¿cómo el router sabe que es local? Porque tiene una dirección IP que está dentro del mismo rango de la dirección que tú tienes. Si tú tienes la 192.552 y llega /24 o máscara 24, que vamos a detallar el esquema de direccionamiento, y surge un mensaje o te llega un mensaje de la 192.5.540 con la misma máscara 24, tú dices, pero espérate, esa dirección destino, según la máscara, pertenece a la misma red a la que yo pertenezco. Entonces él sabe que no tiene que mandarlo para ningún lado, porque el mensaje, la decisión de enviarlo hacia el otro, hacia el destino, la va a tomar el switch, porque el switch es que toma decisiones locales. El router tiene la 192.551, por decir un ejemplo. Cuando le llega un mensaje, si él ve que está dentro de la red, él no toma ningún tipo de decisiones porque no lo tiene que enviar para ningún lado. El switch sí toma la decisión cuando me llega un mensaje con esa dirección IP. ¿Cómo? Bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el ARP, pero lo voy a explicar ahora. El switch dice, espérate. Si el switch es Christopher,
Y Christopher tiene en el puerto 1 a Eddie, en el puerto 2 a Fermín, en el puerto 3 a Fiol, en el puerto 4 a Gregory, en el puerto 5 a Jean Paul y en el puerto 6 a Jeremy. Por ejemplo, cada vez que uno, como el switch sabe que tiene a Eddie en el puerto 1, cuando Eddie se conecta al switch, Eddie genera algo llamado ARP o Address Resolution Protocols, resolución de dirección IP, o sea, la solicitud de algo llamado DHCP Request o solicitud de DHCP. Eddie, cuando se conecta, hace una solicitud y pregunta en la red, ¿existe algún DHCP por aquí? Buscando una dirección IP. Obviamente Eddie le envía a Christopher porque Christopher es el switch y Christopher es el que conecta a todo el mundo. Y si hay un equipo que es DHCP, o sea, que asigna dirección IP de manera automática, pues obviamente tiene que estar conectado al switch. Cuando Fermín, Flor, Gregory, Jean Paul y Jeremy hacen la misma petición, que es cuando tú te conectas a la red, tú ves que la computadora se queda como buscando. Ahí es que está haciendo el ARP. Cada vez que generan un mensaje, Christopher como switch guarda la dirección MAC de cada uno de los que solicitan una dirección IP. Él dice, bueno, yo no sé si hay un DHCP, pero ya yo sé cuál es tu dirección MAC. Entonces, por eso el switch conoce a todo el mundo que está conectado. Él sabe quién está en el puerto 1, en el puerto 2, en el puerto 3 y sucesivamente. Cuando la PC1, que es la punto 10, aquí en la imagen que está presente, y la PC15 se quieren comunicar, es porque la PC10 está conectada en un puerto X. Vamos a decir que en el mismo puerto 10 y la PC15 en el mismo puerto 15. Cuando la PC10 hace una solicitud o envía un mensaje a un destino, como llega al switch y el switch chequea la dirección MAC destino y él ve que esa dirección MAC él la tiene en el puerto 15, él toma la decisión de enviar esa trama al puerto 15 de manera directa. No tiene que pasar por el router porque el router está conectado con un cable al switch. Él no sabe quién está ahí adentro y quién no está. ¿Por qué? Porque el switch, el router, no toma decisión de MAC adre. Él no la conoce, la MAC adre. Quien conoce la MAC adre es el switch. Y como la 10 le hizo una solicitud a la 15, y cuando llegó al switch, como todo paquete tiene la dirección origen y también la dirección destino, entonces ya él sabe que la dirección origen MAC está en el puerto 10 y la dirección destino MAC está en el puerto 15, entonces él toma la decisión. Y por eso el router dice, no, eso es localmente. Pues yo no tomo ningún tipo de decisión porque esa decisión que debió haberse tomado, seguramente la tomó el switch que está antes que yo. A eso es que el capítulo 9 se refiere cuando habla de ARP o resolución de dirección. Basado en mi MAC adre, yo que soy Flor, quiero una dirección IP, envío mi MAC adre con una solicitud que se llama DHCP Request. O sea, solicitud de DHCP. Mira, yo soy Flor. ¿Cómo ella le dice yo soy Flor? Este es mi MAC adre y estoy buscando un DHCP. Si existe un DHCP, que es el servidor que asigna dirección IP de manera automática, existe, él le devuelve, pero ¿le devuelve a dónde? A su MAC adre, porque ella no tiene un IP para que le devuelvan. ¿Cómo él va a saber dónde está? Espérate, ella me dio su nombre, que es su MAC adre. Cuando yo como DHCP le respondo, cuando el switch ve la respuesta, él no ve que le está mandando una dirección IP, no. Él ve que la dirección MAC 14 le está enviando un mensaje a la MAC address destino, que es la 10. Y entonces él dice, bueno, mira, el puerto 14 quiere comunicarse con el puerto 10. Y él se lo envía al 10.
Cuando llega al 10, él hace el proceso de desencapsulación. Recuerden que el suyo es de capa 2, por eso él no sabe que le está enviando en capa 3, porque no llega el mensaje a capa 3. Él no lo ve. Él sabe que allá adentro hay algo, pero él no lo ve ni tampoco tiene esa capacidad. Pero cuando llega a la PC, que la PC transforma esos bits en trama, o sea, a nivel de capa 2, y esa trama la pone en paquete, capa 3, entonces dice, pero mira, él me mandó la dirección IP que yo solicité, y ahí entonces se autoconfigura con la dirección IP que le enviaron. A ese proceso se le llama resolución de direcciones o ARP, que es Address Resolution Protocol o protocolo de resolución de direcciones. Bien. Ahora, cuando el equipo, cuando el router, cuando la capa 3 se da cuenta que es remoto o cuando un host manda a una red destino y cuando llega al router, él ve que la dirección IP a la cual está enviando no pertenece a la red de donde está llegando, él dice, no, pero espérate, ese destino no está de donde vino el mensaje. Pues soy yo que tengo que tomar la decisión. Y le envía, él chequea la tabla de enrutamiento y dice, mira, él está por la serial 0. Hay un vecino que conoce un vecino que conoce otro vecino. O sea, está a 3 saltos. Pues déjame enviarlo por la serial 0. Y lo envía por ahí. ¿Preguntas? Aló. Bárbaro, ¿se durmieron? No, estamos aquí, profe. Ok, ok. Estamos Excelente. aquí, profe. Bien, continuamos. Entonces, miren aquí, él dice, yo, router 1, ¿cuánta red tiene router 1? Pregunta abierta, cualquiera responda. Bien, vamos a hacerlo de... ¿Eh? 3. Correcto. ¿Y cuánta red tiene router 2? 3, correcto. Ahora, en la topología, ¿cuánta red hay? 5. Correcto, eso confirma que no siempre 3 más 3 son 6, sino que pueden ser 5, ¿no? ¿Verdad? Sí. Parece... Así es. Ahora, el router 1 en su tabla de enrutamiento tiene Connect Direct, o sea, conectado directamente la red 192.168.10.0, la 11.0 y la 209.169.200.224. O sea, él tiene localmente esas 3 redes, identificado que uno es el serial 0, serial 1 y el serial y del N 0 y del N 1 y también el serial 0, por ejemplo. ¿Cuántas redes conoce el router 1 de manera dinámica? ¿Ustedes se acuerdan de la tabla de enrutamiento? Hay unas que son C y otras que son R. Aló. De manera dinámica, 2, profe. Correcto. ¿Y a cuántos saltos conoce él esas 2 redes? A un salto. A un A salto. un salto. Eso es correcto. Él dice, yo tengo 3 que están directamente conectadas y tengo 2 remotas, la 10.1 y la 10.2. Y la conozco a un salto. Y basado en esas elecciones y en esas realidades, él puede determinar, tomar la decisión de enviarla
a una interfaz o a otra. O sea, según la tabla de enrutamiento, puede tener la red directamente conectada. La red puede ser remota. Y entonces, ahí tomar la decisión de enviarla por una interfaz X. Tabla de enrutamiento. Por ejemplo, en este caso, el router, si le damos o generamos el comando, miren el comando ahí en mamey, en ámbar, naranja. Show IP route es el comando que me permite, en este caso, en router 1, porque aquí dice nombre de router 1, ¿no, verdad? Show IP route. Pero aparte de yo tener el nombre, ejecutar el comando, lo que me asegura que yo estoy en router 1 no es el nombre. Es que conectado directamente en esa sede la 192.168.10.0. Y si observamos aquí, la 192.168.10.0 está conectado a este equipo. Por eso yo sé que es el router 1. Y que la 11.0, también 192.168, mírenla aquí, está conectada a este equipo. Esa tabla de enrutamiento me dice aquí que esta Gigabit Ethernet 00 en la topología. Pero aquí me dice que la 10.0 está conectada directamente a la Gigabit Ethernet 00. Y que esta está conectada directamente a la Gigabit Ethernet 01. Y esta interfaz serial, aunque ahí me dice 0000, la 209.165.200.224/30, esta dirección IP me dice a mí que está conectada a esta interfaz. Si eso no estuviera ahí, aquí, voy aquí y me dice la 209.165, que es la penúltima línea, .200.224/30, que es la misma que está aquí arriba, está directamente conectado a la serial 0/0/0. ¿Preguntas? Ninguna. Excelente. ¿Por qué sé que este equipo no está utilizando el protocolo de enrutamiento que usamos en la dos topología anterior? Bueno, porque el anterior tenía como identificador una R, indicando que estaba usando el protocolo de enrutamiento RIP. Sin embargo, ahora tiene una D, que es la representación del protocolo de enrutamiento EIGRP. Eso lo vamos a hablar más adelante. Son simples detalles. Bien. Ahora bien, cada una en las 10 páginas y en la práctica anterior le mencionaba a ustedes que la primera opción de la tabla de enrutamiento, o sea, aquí yo lo que hice fue que se tomó una de esas entradas, que así se llaman, una de esas líneas, en este caso la 10.1.1, y dice, el protocolo de enrutamiento EIGRP, la 10.1.1.0/24, ¿qué representa? Vamos a ver ahora lo que leyeron. 10.1.1.0/24, ¿qué representa? La puerta de enlace. No. Puerta de enlace nada más utilizan las PC. Y estamos en un router ahora. ¿Quién me dice qué representa en esas tablas de enrutamiento la 10.1.1.0? Yo diría que el IP del router 1, pero ahí está, allá dice tu IP. Y de hecho no representa la IP del router 1. Mira el router 1 aquí.
y la 10.110 está aquí. Recordemos que en esto, que fue lo primero que yo le entregué a ustedes, los comandos, cuando dimos esto, hablábamos de la tabla de enrutamiento, pero también le entregué esto el primer día, que es terminologías y definiciones. En la tabla de enrutamiento, apenas en la página 3, tiene descrito qué significa cada campo. O sea, la R, el 223, el barra 24, el 120, el 2, etcétera, etcétera. Mírenlo aquí. Y esta, que es lo que yo estoy preguntando, la segunda opción, en este caso, 223.8.151.0, es la red destino, que fue conocida a través del tipo de enrutamiento dinámico y o estático que se ha mostrado en el equipo. O sea, a través de esto, de R. Porque aquí dice protocolo de enrutamiento a través del cual se conoció la red destino. El protocolo de enrutamiento RIP conoció a la 223 como una red destino. Quiere decir que esta 10.0, perdón, 10.110 es la red destino. Y si observamos ciertamente, si el router 1 está aquí y la 10.1 está aquí, esa es la red destino porque estamos en el router 1. ¿Qué significa este 90 y qué significa este número? También lo definimos aquí. El 90 en este caso y el otro número. Uno es distancia administrativa y otro es métrica. La distancia administrativa es el número que prioriza a un protocolo sobre otro. Y aquí arriba en la parte superior te dice, perdón, que las distancias administrativas en la tabla de enrutamiento pueden ser estas: 0, 120, 90, 110, 1, 1. Recuerden que las informaciones están concatenadas una con otra. O sea que este 90 es la distancia administrativa, porque aquí me dice que en la tabla de enrutamiento podemos tener diferentes códigos para saber de qué manera conocimos una red destino. En este caso, el 120, míralo aquí, dice distancia administrativa. Es la distancia administrativa. Es el número que prioriza, mírenlo ahí, distancia administrativa. Es el número que prioriza a un protocolo sobre otro. Y que si es 120 es RIP. Y que en este caso, si es 90 es EIGRP. Y si prioriza a uno sobre otro, entonces esta ruta fue aprendida por el protocolo EIGRP, que es mejor que RIP. Esta es la métrica o el número que prioriza a una ruta sobre otra. O sea que si el mismo protocolo va hacia el mismo destino y tiene diferente métrica, él se va por la mejor. La vía, ¿qué es la vía? En este caso, la 209, 165, 200.226. Mírenlo aquí. Aquí
se define él solito. Dice, bueno, si esta es la vía, esta que está aquí, y yo estoy en el router 1 y me está diciendo que mi vía es la dirección IP de este, ok, quiere decir que el router 1 tiene como vía la dirección más cercana a los destinos. Eso implica en la tabla de enrutamiento. A través del protocolo EIGRP, yo conocí la 10.1. Esa 10.1 fue, aquí vuelve y me confirma, fue por el protocolo EIGRP 90, con una prioridad de ese número. Y para yo llegar a ese destino, yo tengo que enviar la información a esa IP. Eso es para esa IP que está aquí, es para poder llegar a este destino. Ok. Ahora bien, reitero, ¿qué es la vía? La vía es la dirección IP más cercana a mi destino. O sea, para yo llegar a esta red, yo tengo que mandarle mi información a esta IP. Y ciertamente, para yo poder llegar aquí, que me diga alguien que no es cierto que el router 1 tiene que enviarle la información a esta dirección IP. Porque él no tiene otra forma de cómo conocerlo. Claro, la tabla de enrutamiento dice, bueno, eso tú lo conociste hace 5 segundos, pero me dice, ¿y cómo yo le envío la información a la 226? Aquí la tabla de enrutamiento me dice, sácalo por tu serial 0. La tabla de enrutamiento se podría, para entenderse mejor, leer al revés. Por mi serial 0, yo le envío a la 209.165.200.226 para que con ese nivel de prioridad, a través del protocolo que me indica aquí, pueda darme a conocer este destino. Pero la tabla de enrutamiento, como digo, es como si fuese leyéndola al revés. Ella pone del destino hacia el origen. O sea, ella pone, para yo llegar a este destino a través de este protocolo, vía esta prioridad, se lo mando al 226 y lo saco por mi interfaz serial 0. Mírenlo ahí, en la topología. Por mi serial 0, yo le mando a la 226 para poder llegar a este destino. ¿Preguntas? ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes? ¿Nada? Pues continuamos. Perdón. Obviamente, estuvimos el día anterior hablando de las interfaces de los routers. Sabemos que estas son representaciones de interfaces Ethernet, color amarillo, que son las redes LAN. Y también tenemos los puertos USB, puerto de consola, ambos porque tienen el mismo color, el azul cielo, el azul claro, que son los puertos de administración.
el puerto de auxiliar también de administración pero remota, la ranura WIC o One Interface Card, usualmente son ranuras One, la ranura de la memoria flash, que es para expandir la capacidad del equipo, y estas son las características, digamos, de las interfaces físicas, que es esto mismo, pero de forma escrita. O sea, dice, bueno, mira, un procesador, es importante saber que digamos que el tamaño y la complejidad de los diferentes modelos de router no son de manera medalaganaria. Ellos tienen CPU, tienen un OS o un sistema operativo, tiene una RAM, tiene ROM, memoria flash, memoria NVRAM, o sea, tienen varios componentes que ya nosotros a grosso modo podríamos manejar como concepto. O sea, la flash, un tipo de memoria, NVRAM también, la RAM y la ROM. Esas cuatro son tipos de memoria. Un CPU, sabemos que es un CPU, y también que es un Operating System, un sistema operativo, iOS. El iOS. Veamos pues, dentro de los comandos básicos, como habíamos enviado en la configuración básica del router SIM, tenemos el comando hostname, que es para cambiar el nombre del router o del switch. El line console con login y password, que son los comandos que le protegen al modo usuario. Tenemos para proteger al modo remoto el line VTY 0 espacio 15 con los mismos comandos de password y login. Enable secret, que es para proteger la contraseña o el acceso al modo privilegiado. Para proteger las diferentes contraseñas, según nosotros habíamos leído en capítulos anteriores, está el comando Service Password Encryption o servicio de encriptación de password, que busca o tiene como intención hacer que esos textos de contraseñas que son clear text o texto claro, texto plano, lo cifre o lo ponga cifrado, lo encripte. Cuando tú ejecutas el comando Service Password Encryption, esos passwords que se podían leer cuando tú estabas dentro ya no se van a poder leer. El banner, que es el mensaje de advertencia en un equipo. Configuración del SBI. ¿Qué interfaz VLAN de switch? Eso sí lo vamos a ver en una parte práctica, que es entrar a la interfaz VLAN 1, colocarle una dirección IP y encenderla, así como nosotros lo hacemos con cualquier interfaz de la que ya manejamos, como lo hicimos en las dos prácticas de laboratorio asignadas de manera previa del router SIM y de Packet Tracer. El último comando, copy running config, espacio, startup config, es para copiar la configuración que está corriendo a la configuración, a la memoria NVRAM. Y estos serían los comandos ejecutados de estos escritos que están aquí. Si hay preguntas, pueden realizarla ahora. Si no lo hay, pues continuamos. Por ejemplo, en este equipo escribimos, había mano levantada, adelante. Si hay pregunta, dale. Sí, era con
en la pantalla anterior, que yo tenía una duda que me surgió cuando estaba haciendo lo de Packet Tracer, que cuál es la diferencia del BTY 04 y el BTY 015. Yes. Excelente, buena pregunta. Bien, la BTY es el acceso remoto. De 0 a 3, ¿cuántos números hay? 5. No, de 0 a 3 no hay 5. 4 números. 4, correcto. Del 0 al 2 hay, 3. 3. correcto. Cuando tú dices line BTY 0 espacio 4, quiere decir el router, algunos routers, dependiendo del iOS, tienen 4 entradas o capacidad de recepción remota y otros tienen 15. Tú le estás diciendo, mira, cualquier persona que quiera acceder en cualquiera de las puertas que yo tengo, pídele esta contraseña. Por eso tú le dices del 0 al 0-4, espacio 4, password Cisco. O sea, no importa por qué puerta él vaya a entrar, pídele el password que sea Cisco. Si Ok, tiene 15, exacto, si tiene 15, tú le puedes decir, ahora bien, la puerta que no tiene password se queda cerrada por siempre. Entonces, si tú tienes 5 personas que deben acceder remotamente, tú le pones de 0-4. Ahora, si tú nada más tienes 3 personas, ¿cuál sería la configuración? Para 3 personas no sería 02. Correcto, 0 espacio 2. Eso va a hacer que solo hayan 3 puertas. Y las otras, profesor, no, las otras no se van a utilizar nunca, porque si no tienen password no existen. Bien, Ok, entendido. excelente. Esos son los detalles. Recordemos que la configuración básica para un router y para un switch son las mismas. Ok. Exacto. Entonces aquí dice Enable Secret, configure terminal. Recordemos y hostname R1. Eso es para cambiar el nombre. Aquí para colocar las contraseñas, Enable Secret, es para el acceso al modo privilegiado, Line Console para el modo usuario y Line BTY de manera remota. Y Service Password Encryption para encriptar los passwords que son Clear Test. O sea, yo coloqué aquí los comandos que tienen que ver con contraseña. Aquí, banner. El banner es aparte. Es un mensaje de texto que aparece cuando tú le das Enter antes de entrar al modo usuario. Dice, prohibido el acceso. No autorizado. O sea, acceso solo a personal autorizado. Configuración de la interfaz. Asimismo como nosotros configuramos interface y del necero, enter, IP address, no shutdown. Hay otro comando que es el comando description, que es para decirle descripción, link to LAN 10. O sea, este es el enlace a la LAN número 10. Tú puedes poner description, departamento de contabilidad, description, qué sé yo, red de estudiantes, para que cuando tú vayas a entrar al equipo pueda ver la descripción y a qué se refiere esa red, a quién pertenece la red. Eso es de forma documental. Y si tú quieres guardar la configuración que tú acabas de hacer, le da copy, running config, espacio, start config. Puede darle el comando write o copy run start o WR. Cualquiera de los 4 te funciona bien. Bien. Ok. Excelente. Estos son parte de los comandos que los capítulos muestran. Show IP Interface Brief, que muestra un pequeño detalle de las direcciones IP que tiene el router. El Show IP Route, que te muestra el contenido de la tabla de enrutamiento.
en este caso, bueno, de IPv4. Show Interface te muestra el estado de las interfaces. Y Show IP Interface muestra la estadística de todas las interfaces IPv4 en el router. Obviamente el último comando, show running config start config, te muestra, guarda la configuración que está corriendo a la NVRAM, o sea, la que está en la RAM a la NVRAM. Profe, si yo no le doy copy running config start config, ¿qué sucede? Bueno, si el router se apaga y enciende, va a subir desde cero. Porque no guardaste, está en RAM. Y si se le va la luz, se le va todo. Preguntas con respecto a que es el contenido del capítulo, de nuestro primer capítulo. Nada. Profe, sí, una pregunta. Adelante, Saturnino. Que usted está hablando de la VLAN 1 en los switch. Yo tengo una duda. ¿Esa VLAN es solo para acceso remoto al switch o es para poder habilitar el switch para que trabaje? Esa es la VLAN por defecto. El switch funciona con VLAN y la VLAN 1 es la VLAN default. Puede haber, al ser la default, es de administración y es de todo. Es remota y es de todo, pero hay forma de cómo hacer una VLAN exclusivamente remota. De administración. Ok. Ok, ahora mismo la VLAN 1, al ser la única existente, es la VLAN de todo. De administración, remota, local, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer una VLAN de otra opción? Bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de VLAN. Chévere. Bien. Dicho esto, entonces, nosotros lo que hacemos es continuar. ¿Alguna pregunta de lo que son los sistemas numéricos decimal, binario o hexadecimal? Tenemos incluso una tarea por ahí en backup que no es que se me ha olvidado. Lo que estamos es obviamente dándole todo el espacio para que no exista una excusa con el tiempo. Bien. Según los sistemas numéricos, obviamente dejamos una tarea que era llevar del decimal a binario y luego a hexadecimal en un cuaderno de manera manuscrita, 8,5 por 11, como este ejemplo, decimal a la izquierda, binario en el centro, hexadecimal al final de cada página, ya sea por página o por hojas. Y le dije que al terminar esa tarea la dejé en backup porque se la vamos a solicitar para que lo subamos en la plataforma de Infotep Virtual. En ese sentido y conociendo el esquema de direccionamiento, obviamente cabe destacar que nosotros, aunque vemos la dirección IPv4 como números decimales, la máquina la entiende como números binarios. Realmente es como impulsos eléctricos. Decimos que binario para entender la oscilación entre voltajes, más 5 menos 5 voltios. Lo que uno no ve como 192, 168, 1010, él ve 11000000 y 168 sería 10101000 y el 10 sería 000001001 y etcétera, etcétera. O sea que la máquina, nosotros, o una topología, nosotros la vemos así, pero la PC la ve así. Reitero, no es que la máquina ve binario. La máquina lo que interpreta son impulsos eléctricos, más 5 y o menos 5 voltios, pero la oscilación de las ondas en un osciloscopio es o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es para que nosotros podamos entender la idea general.
Pero, ¿qué tan importante es la dirección IP? Sin una dirección IP nosotros no lo podemos comunicar y para hacer eso tenemos que ir a las propiedades de TCP/IP en la tarjeta de red, darle un clic a lo que es Internet Protocol TCP/IP, darle a propiedades y en propiedades hay una opción que dice obtener dirección IP de manera automática. Eso es si tú estás de manera automática. Dinámicamente un DHCP te va a asignar una dirección IP. Si tú quitas esta opción y pones la segunda, eso quiere decir que ya no va a obtener la dirección de manera automática. Dice, use the following IP address. Usa la siguiente dirección IP. ¿Cuál? La que tú le vas a poner de manera manual. Una IP, una máscara y un default gateway. Que obviamente para la asignación de esa dirección debemos manejar lo que es el esquema de direccionamiento que lo vamos a ver más adelante. El comando para nosotros ver cuál es la dirección IP de una máquina, entramos *cmd, que es el command, y le damos ipconfig. Y con el comando ipconfig te da 3 informaciones importantes: dirección IP, máscara de subred. Estas son las informaciones: IP, máscara de subred y default gateway. Profe, pero lo que está arriba, sí, lo que pasa es que arriba me está diciendo que yo tengo 4 direcciones. 3 de ellas son IPv6 y una IPv4, porque esta es una dirección IPv6. Bueno, de hecho, ahí delante dice IPv6 address, dirección IPv6. Mírenla ahí. Preguntas. Pero estos son los conceptos elementales. ipconfig, el comando para ver la dirección IP. ¿Y qué me trae? Trae información importante: la IP, la máscara y el default gateway. La IP es mi nombre a nivel de capa 3, la máscara es mi apellido a nivel de capa 3, o sea que todo IP debe ir acompañado de una máscara, y mi default gateway es la dirección IP que me indica cuál es la que tiene el router. O sea, esa IP es la dirección IP de la interfaz del router al que yo estoy conectado. Por eso ahorita dijimos que cuando el router recibe la información, él determina si es local o no. ¿Por qué? Bueno, porque cada máquina tiene un default gateway. Cuando llega el switch deja pasar la información, él se queda analizando a nivel de capa 2 para ver si hay algo local y él tomar la decisión, pero llega el router. Cuando el router recibe la información y ve que la dirección IP destino es la misma, está dentro del mismo rango de la máquina origen, pues él no toma ninguna decisión. Él dice, no, eso el switch se encarga de eso. Bien. Hablamos de lo que es un unicast, que es un unidifusión, el concepto multidifusión, que es multicast, y el concepto difusión, que es broadcast. Ahora, esos conceptos, unidifusión o unicast, un mensaje dirigido a un individuo. Eso lo vimos aquí en lo que yo le envié a ustedes. Vamos a ver, dice unicast. Mírenlo ahí. Protocolos a nivel de capa. Ok, mírenlo ahí. Unicast, multicast y broadcast. Ok. Unicast, dirección dirigida a un solo dispositivo. Ahora, a nivel de capa 3,
Las direcciones únicas son de la 0000 hasta la 223.255.255.255. Pero hay mucha dirección reservada dentro de ese rango. Una dirección multicast están dentro, a nivel de capa 3, están dentro del rango 224.000 a la 239.255.255.255. Y un broadcast, eso lo generan los hosts de manera automática. Bueno, profe, realmente no estoy entendiendo la parte de unicast, multicast y broadcast en lo que es la capa 3, el direccionamiento. Bueno, perfecto. Eso es aceptable. En ese sentido, entonces, vamos a presentar la tabla más importante que ustedes van a ver en este módulo y que va a determinar manejar esta tabla o no, va a determinar su destino en CCNA 1, pero también en los módulos de CCNA 2, porque este es el esquema de direccionamiento IPv4. En la tabla de direcciones o todas las direcciones IP están clasificadas, están divididas por clases. ¿Ok? Obviamente cada una tiene un rango, sin embargo, antes de nosotros darle seguimiento a esa parte, venimos aquí a la currícula. En el capítulo, vamos a ver, un momento. Organización y... Ok, una cualquiera, no importa. En el capítulo 8, aparte de los conceptos indicados en la diapositiva, vamos a confirmar elementos que están acá. Se lo vimos, la capa del modelo OSI, pero se le agregaron algunas cositas. Los diferentes tipos de encabezado, ahí están, por ejemplo, el encabezado de segmento y los datos. Y aquí hay una definición escrita, encabezado IP. Es examinado por los dispositivos de capa, etcétera, etcétera. Esta información, profesor, pero esa información yo no lo vi en la diapositiva. No. Recuerden que la diapositiva es un resumen de lo más importante, pero es lo que considero más importante. Hay muchas cosas de extrema importancia que se supone que nosotros leímos, analizamos y desarrollamos en esto. Bien. Pero vamos a ver si algunas características pues se nos pasó. O si dentro del proceso de lectura y de las tomas de notas que ustedes van haciendo mientras van estudiando, dijeron, ok, no entiendo las características de IP. Bueno, las características del protocolo IP, de todo mensaje que va con IP, es que es sin conexión, de mejor esfuerzo y medios independientes. Pero ahí, en la parte de al lado, te va dando la definición de qué quiere decir sin conexión. ¿Ok? Lo que estoy haciendo con esto es que si alguno de ustedes tiene dudas con respecto, pues adicionales a la diapositiva, no las haga de manera directa. Por ejemplo, sin conexión es como un correo electrónico. Eso quiere decir que no es confiable. Cuando no es confiable no quiere decir que sea inseguro. No confiable es que el IP, todo mensaje que va a través de IP, él no tiene algo llamado ACK.
o acknowledgement, que es acuse de recibo. ¿Ok? Es como un ejemplo de un paquete sin conexión. Es como el que entrega el periódico. Si tú no estás en la casa, ¿qué hace él con el periódico? ¿Quién me responde? Lo deja en la puerta y se pasa. Exacto, él lo tira. Y si al otro día él ve el periódico del día anterior, ¿qué hace con el segundo? Lo tira también. Lo Igual. tira también, porque su función no es que tú lo recojas. Eso no es función de él. Y cuando él llega a la oficina y le preguntan, ¿entregaste todo? ¿Qué él dice? Sí, lo entregué todo. Y ciertamente lo entregó todo, porque su función no es que lo recojas. Su función es enviártelo. Si el vecino se lo está robando, si el perro lo desbarata, eso él no tiene que ver con eso. Así funcionan los paquetes que van empaquetados, valga la redundancia, con IP. Claro, el protocolo de capa 4 infunde mucho si este es TCP/UDP, pero whatever, eso ahora mismo estamos hablando simplemente de IP. Cuando se habla que es sin conexión, ese es el detalle. Cuando se habla que es un encabezado con el mejor esfuerzo, es porque a nivel de capa 3 hay protocolos que sí se dedican a tener mejores. Él dice, no, espérate, para yo llegar de un origen a un destino, ya yo sé que tengo que enviárselo a él y él me dice que conoce a alguien, que conoce a alguien que tiene esa red. Pero esto es como la vía del Señor, debe haber de todo, que sin importar el tipo de medio, él puede llegar a su destino. Bien. Dentro de este capítulo también, miren esta fue la parte que, bueno, son partes que se obviaron porque están definidas en esta parte de aquí abajo. Dice versión, la versión que, mira, contiene un binario, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Eso es importante, pero es importante que ustedes lo lean para fines de conocimiento. Vean este video y hagan sus exámenes de comprobación. Obviamente, entre IPv4, que tiene sus pequeñas limitaciones, mírenlo ahí, que era lo que estábamos hablando, pero que yo le puse o le pusimos unos gráficos para que entendamos la parte conceptual. Ok, mírenlo aquí, que era lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones, inquietudes, aporte? En parte todo bien. Excelente. Bien, entonces, en lo que es la resolución de direcciones, que era lo que nosotros estamos hablando, ¿de qué? Bueno, tenemos la opción a nivel de el ARP o Address Resolution Protocol. ¿Qué hace él? Basado en una dirección física, como el ejemplo que di, cuando tú haces una solicitud de una IP, tú no tienes una MAC-address. Perdón, tú tienes una MAC-address, pero no tienes el IP. Entonces, basado en esa dirección, él utiliza la dirección de su dirección MAC, de su MAC-address. Él utiliza la dirección MAC para solicitar una dirección IP. A eso se le llama ARP. Y cuando el DHCP, que es el servidor que asigna la dirección IP de manera automática, para él responder, él hace un RARP o un Reverse Address Resolution Protocol, una respuesta ARP. O sea, él dice, ah, no, espérate. Hay alguien que me está solicitando la dirección IP. Miren aquí, él dice, mira, dirección destino, esta.
MAC adre origen, esta. ¿Por qué él le dice destino? Recuerden que él conoce no solo la MAC adre de él, cada máquina conoce la de todas las máquinas que pertenecen al mismo switch. Entonces ahí él le hace una solicitud de dirección IP. Bien. Esta sería la idea de enrutamiento. La MAC adre, esta PC, digamos que la PC, a ver, A, el destino, las direcciones destino a nivel de capa 2 siempre van adelante. Dice, yo voy dirigido ¿a quién? O a la dirección más del router. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a hacer una solicitud que no está de manera local. Si estuviera de manera local, no le pongo origen y destino IP. Entonces, como yo tengo que poner la dirección MAC de mi default gateway, y mi default gateway es la dirección IP del router. Entonces, yo conozco la dirección del gateway y también su MAC adre. Entonces digo, destino. O como la MAC adre tiene una incidencia local, yo no conozco la MAC adre del destino, de la máquina destino. Yo conozco la del destino a quien yo se lo voy a enviar, o sea, a mi router, que es mi default gateway. MAC adre, la B, que es la del router. Origen, la mía. En la dirección IP sí se pone primero origen, IP y luego destino. Aquí RB. Destino, origen y aquí origen, destino. Origen, la 192.168.10.10, que es la mi IP. Destino, la IP del destino. Ok, la 10.1.1.10. Y eso hace que de la PC al router haya enrutamiento a nivel de capa 2. El router enruta la ruta a nivel de capa 3, se la manda a este equipo que sabe que la tiene porque este la conoce a un salto, o sea que pertenece a R2. Cuando él la ve, él sabe que es local y la manda para adentro. Simple. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿Inquietudes? ¿Aportes? Estos son los mismos ejemplos que indicaban. Claro. Excelente. Y obviamente cada uno tiene su videíto, o sea, hay 3, 4 y 5 videos que le van aclarando los detalles con relación a la dirección IP y la MAC adre con respecto a los ARP. ¿Ok? Bien. Dicho eso, entonces, como dije, el 8 y el 9 son súper cortos y por eso nos vemos en el capítulo 10, que es el capítulo nota el inicio de los 3 capítulos más importantes. En este caso, el 10, data información de qué. ¿Por qué lo voy aquí directamente? Bueno, en esta parte del slide, yo ya estuve trabajando la parte de direccionamiento, o sea, de los siguientes capítulos de temas superiores, que es lo que vamos a trabajar el siguiente día. Y esto, como ya manejamos lo que es configuración de los parámetros del router, pues lo coloqué aquí. ¿Ok? Y el esquema de direccionamiento, pues está por acá. Esto es esquema de direccionamiento y la parte de configuración, que fue lo que le mostré anteriormente. Lo estoy mostrando aquí para más claridad. Configuración de parámetros iniciales de un router, que serían lo que nosotros vimos en relación a colocar el nombre de un router
el paso, el secreto, que es el del modo privilegiado, el del modo usuario, el del acceso remoto, para colocar, encriptar la contraseña, para colocar el mensaje de advertencia, cómo guardarlo. Ahora bien, los diferentes ejemplos que mostramos las diferentes configuraciones de cómo se ve en el router de manera directa. Aquí hay algo llamado comprobador de sintaxis. Y ahí dice, aquí le van a solicitar que usted cambie el nombre del dispositivo, que proteja el modo privilegiado, que protege el acceso remoto, que cifre la contraseña y que... Entonces aquí, esto es algo que se supone que usted debe realizar también antes de... Y aquí te dice, entra en modo global y ponga el nombre del router, que eso es algo que ya nosotros se supone que debemos manejar. Debemos saber de que aquí dentro de este simulador te dice, oh, enable, o sea, vamos a ver, enable, configure terminal, hostname, R1, enter. Ah, ok. Hostname R1. Dice, ok, ahora coloque class como contraseña secreta. Sabemos que eso es enable secret class, enter. Ok, perfecto. Y dice, ok, ahora configure Cisco como contraseña de la línea de consola y solicite que el usuario inicie. O sea, aquí me está pidiendo que ponga line console 0, password Cisco, login, que es que la solicite. Y ahí te va dando los detalles de lo que tú se supone que debe ir manejando. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué es lo que me pide ahí? Mira, ahí te está pidiendo todo lo que está aquí arriba. Cada uno de estos comandos que está aquí, te lo está solicitando. ¿Estamos claros? Pregunta. Profe, claro. pero ¿y si no sé cómo hacerlo? Bueno, tú le dices mostrar. ¿Qué debo hacer? Ah, me decía, ah, mira, wow, me faltó Exi. Ah, ok, ya yo sé. O sea, él te mostró solo eso o te puede mostrar todo. Mi recomendación es que después de que tú lo veas, tú le digas reset. Ok, enable, enter. Configure terminal, enter. Ok. Host name R1. Dice no, póngalo completo. Ok. Host name R1. Perfecto. Ponga la contraseña. Enable secret. Class. Enter. Bien. Aquí te dice line console 0. Ah, perdón. Line console 0. Password. Cisco. Login. Exit. Bien. Ah, excelente. Y aquí me dice, mira, ponga la BTY 0 al 0. Mismo parámetro,
O sea que ya yo sé que voy a poner line VTY 0 espacio 4 login. Debe introducir todo el comando. Digo, cónchale, pero ¿y qué es lo que me está pidiendo? No sé. Vuelvo y le doy aquí, muéstrame. Me dice, es que recuerda que el login tú no puedes pedir que te solicite algo que tú no has configurado. Entonces, después de colocar el paso, el login, exit. Ok, perfecto. Debe colocar todo el comando. Oye, pero no era exit, muéstrame. Es que me dice transport input. Es que me está indicando. O sea, ahí te va dando los detalles de qué debe ir haciendo, pero eso depende de ti, del crecimiento que tú quieras tener. Yo quiero tenerlo todo, le doy, muéstrame todo. Y ahí te va a decir todo lo que tú tenías que hacer. Si le das para abajo, hay varias comprobación de sintaxis, mírenlo ahí, que es, nota, lo que aquí en Infodev Virtual yo le hacía referencias a ustedes cuando en la sección, perdón, en el mosaico, en cada uno de los mosaicos, dice evaluación que deben tener tomada en la plataforma de Cisco, ¿no? ¿Verdad? Los quiz, que son autodiagnósticos, es de verificación de comprensión. Aquí yo te estoy haciendo referencia que debe tomar los exámenes que están al final de cada slide. Aquí, sintaxis, la verificación de sintaxis, que es para los comandos del tema, que son estos que están aquí. Mírenla ahí, comprobación de sintaxis. Y aquí te reitero, y también es importante el examen de la unidad. Esto usted lo hace en cada capítulo. Estamos hablando, perdón, aquí de la comprobación de sintaxis y de los examencitos que ustedes van viendo uno por uno. Ok, que no hay que entregarlo porque eso es de autodiagnóstico. Ahora bien, el examen de la unidad. Miren aquí que dice, coloque aquí la captura del examen y ahora sí, ustedes también me van a agregar, dice, y sus PKA. Pero los PKA es ¿por qué? Porque hay capítulos que al final te dice laboratorio de Packet Tracer, que son PKA. Si yo lo descargo, mírenlo aquí, esto es un PKA o Packet Tracer Automatic, que es un archivo de Packet Tracer automático. ¿Qué contiene este PKA o esta práctica de laboratorio? Por ahora todavía no tienen que entregar nada de eso por ahora. Ok, pero eso viene por ahí. Este laboratorio lo que tienen es esta misma práctica, pero en Packet Tracer. Aquí no hay de que un botón que dice muestra. Lo que Cisco busca es que tú ya lo manejes, que ya lo sepas. Ok. Esto obviamente, y también hablábamos de la configuración de las interfaces. Reitero, yo estoy haciendo este auto, pero miren ahí que es los mismos comandos que acabamos de ver en la presentación. Preguntas, dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes. No, claro. Perfecto. Una pregunta. Adelante, Los, hermano. los PK se van a empezar a subir de los capítulos que vienen de ahora en adelante o vamos Sí, a subir todo lo que fueron. No, los PK los estamos dejando para el final, porque no quiero cargarlo. Vayan realizándolo, pero quiero primero que veamos parte del contenido. Va a haber un momento
en que voy a hacer un stop y nos vamos a dedicar a hacer la práctica. No quiero comenzar a pedirle práctica porque desde el capítulo 1 tiene PKA. Cuando lleguemos a una cantidad de capítulos, yo le voy a decir, señores, ahora vamos a hacer un stop, vamos a durar 1 o 2 semanas realizando la práctica de laboratorio, pero ahí va a ser práctica, 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 práctica. Para entonces nosotros estar al día. Okay. Chévere. Con la parte práctica también, que es la cuestión. Chévere. Dicho esto, obviamente, lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Esto es lo más vital. Lo más importante es nosotros poder desarrollar, vamos a entrar aquí, después de estos capítulos. Recuerden que el día anterior hubieron algunos que me pidieron un chancecito ahí. Ven que el capítulo 8, 9 e incluso el 10, pues son bien friendly, bien amigables, bien fácil. Al menos en el proceso de la lectura, el examen de esos capítulos, no digamos que es fácil, tampoco es difícil. Si ustedes tienen preguntas al respecto, la pueden realizar y si no, entonces vamos a hacer un stop ahora. ¿Preguntas? Bien. Cabe destacar, para que conste en acta y en el video, como parte de las asignaciones anteriores, tienen como tarea iniciar el proceso de lectura. Sin embargo, vamos a durar unas 2 semanas explicando estos capítulos porque tienen un nivel de relevancia súper importante. Me explico. Miren que los resumen de los capítulos 8, 9 y 10 tenían 18 slides. ¿Lo ven? 18 slides. A partir de esto, digamos, vamos a decir, ya aquí, del 19, en el capítulo 11 y 12, miren que esta diapositiva tiene 82 slides. Y comienza todo para los fines del lugar. Desde aquí, desde el slide 24. ¿Ok? O sea que vamos a durar. ¿Por qué mucho? Profe, ¿es porque es difícil? No. Es porque es importante y no quiero al nivel de importancia que tiene el esquema de direccionamiento, porque nosotros vamos a dar ahora los capítulos que tienen que ver con las asignaciones de IPv4 e IPv6. ¿Ok? Y eso incide en lo que es el proceso de subnetting, sumarización y VLCM. Entonces, obviamente, si ustedes observan aquí, disculpen que ya no hemos pasado por 8 minutos, yo resumí una tabla con todas las informaciones importantes, pero en un solo capítulo. Dame un segundito, quédense ahí, por favor.